Aquí está con nosotros Aureliano Rivera, que va a ser el presentador del día de hoy. Y antes de empezar, les quiero dar unos avisos. Este webinar se está grabando, así que van a recibir un correo el próximo martes con la grabación. Y va a haber al final del webinar una sección de preguntas y respuestas. De todas formas, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, también háganoslo saber en el chat. Y bueno, como ya lo había presentado anteriormente, Aureliano es director general de Nexolution. Lleva más de 20 años como consultor y emprendedor en Business Intelligence, Analytics. Ay, se está yendo la pantalla, Aureliano. Y bueno, también ha impartido clases en el TEC de Monterrey y la Universidad de Monterrey y es miembro de IO. Así que bueno, los dejo con él. ¿Qué tal? Muchas gracias. No sé cuántos de ustedes ya habían estado en algún webinar aquí conmigo. Ya tengo algunos meses que no había podido regresar, pero bueno, ya estamos otra vez por acá. El objetivo pues, es estar dando varios webinars durante el resto del año. Para quienes no nos conocen, Nexolution es una empresa que está dedicada al 100% a ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio, ¿no? Lo que hacemos es que utilizamos los datos, aplicando tecnologías, herramientas, mejores prácticas, pues los ayudamos obviamente a poder hacer análisis, a poder hacer proyecciones, a poder hacer planes de demanda, muchas de las cosas que vamos a hablar ahorita, temas de planeación, etcétera. Entonces, ese es el propósito, el objetivo de Nexolution. Y estos webinars los empezamos a dar el año pasado. Creo que ya es como el 14º, 15º webinar. Y hemos estado hablando de diferentes temas. De hecho, ahorita en la plática que les voy a dar, voy a hacer referencia pues, a varios de los webinars que hemos dado. La mayoría los he dado yo, hay otros que los ha dado otro par de personas de mi equipo. Pero el propósito de estos webinars, más que ser un mensaje de ventas, como son muchos, es dejarles ideas, dejarles material que les permita pues generar algo de valor para ustedes en sus empresas, ¿no? Entonces, estamos ya calendarizando los siguientes webinars. El siguiente es el 9 de septiembre, que es Introducción a la Ciencia de Datos, que, pues bueno, es un tema del que ya hemos hablado, pero vamos a hablar un poco más a detalle, sobre todo para aquellas personas que no tienen completamente claro qué es la ciencia de datos, para qué se utiliza, qué tipo de tecnologías tienen que usar, cómo empezar, ¿no? Y otro webinar que también, bueno, ya hemos anunciado antes, pero como les dije, tuve ahí un tema por el cual no había podido dar los webinars. Sería otro webinar más enfocado al tema de análisis de rentabilidad, que ahorita vamos a tocar 2, 3 cositas de eso, casi nada, pero vamos a entrar ahí mucho más a detalle de cómo entender qué es lo que hace que las empresas ganen o pierdan dinero y cómo justamente pueden analizarlo y tomar decisiones pues, para ser más rentables, ¿no? Eso sería el 23 de septiembre y bueno, pues ahí tenemos otro grupo de webinars y talleres que estamos ya calendarizando para invitarlos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este webinar de hoy es pues justamente hablar de algunas pues, mejores prácticas y darles, como les decía ahorita, ideas de cómo y para qué implementar Supply Chain Analytics, ¿no? En su empresa. Ya sea que tengan algo hecho y que no sepan qué más hacer, ya sea que hayan hecho algunas cosas y que no hayan funcionado como esperaban. Entonces, bueno, pues el objetivo es darles un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido y que sobre todo hemos notado que en este último año derivado de la pandemia hay mucho interés en las empresas justamente este tema, ¿no? De cómo optimizo mis recursos, cómo hago mejores pronósticos, cómo hago más cosas en menos tiempo, más baratas para ser más rentable y para poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es justamente un poquito de lo que es Supply Chain Analytics, algunos casos de uso y los diferentes tipos de analítica que podrían utilizar, cuál es la arquitectura o los componentes tecnológicos que nosotros les recomendamos y un grupo por aquí de recomendaciones finales para que tengan una idea de
cómo empezar o cuál es lo que nosotros recomendamos que puede ser la manera en que puedan empezar o continuar en el proceso que posiblemente ya empezaron en sus empresas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero con lo que quiero empezar es eh, esa paradoja del desempeño. O sea, en las empresas siempre están, digamos, esas luchas entre dar un buen servicio al cliente, es decir, el cliente me pide algo y quiero tener siempre inventario disponible para que el cliente nunca tenga que esperar por el producto o vaya a buscar la competencia. Eh, Quiero tener la disponibilidad de todos los productos posibles, pues para que también el cliente no tenga que esperar o otra vez contratar a alguien más para el producto o servicio que está comprando. Pero por otro lado, las áreas productivas pues tienen también que planear su producción, tienen que comprar materias primas, tienen que manejar sus almacenes y pues tienen que estar, digamos, mediando justamente con las áreas responsables de atender a los clientes pues, para saber realmente cuánto inventario necesitan tener. Pero por otro lado, pues está obviamente el área de finanzas, que como sabemos el propósito de una empresa pues es principalmente hacer dinero, vaya, es el propósito único de una empresa, a menos que sea algo de gobierno o una ONG, pero finanzas pues llega y dice, sí, pues estaría padrísimo tener ahí bodegas llenas, llenas, llenas de inventario, pero pues eso es un montón de dinero que tenemos parado y que lo podemos usar para otras cosas o que se va a convertir después en un inventario obsoleto y va a ser una pérdida, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tenemos que balancear estas tres cosas, ¿no? O sea, tenemos que darle un buen servicio al cliente, tenemos que operar de la manera adecuada para darle un buen servicio al cliente, pero también para no estresar la empresa y para poder operar con bajos costos. Y obviamente, pues el área de finanzas pues tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, justamente pues están esas tres funciones en conflicto y las tres pues tienen que estar balanceando las necesidades de cada una de las demás, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que para poder resolver esto, pues hacen un montón de preguntas, ¿no? Y yo siempre cuando hablo de Business Intelligence o cuando hablo de Data Science, lo que digo es que el propósito de este tipo de soluciones es justamente eso, responder preguntas. Entonces, con el propósito de balancear esto que comentaba, pues hay un montón de preguntas que se hacen internamente, ¿no? Cosas como decir, oye, pues cuánto inventario debo tener para cubrir la demanda, ¿no? Incluso esa puede ser una doble pregunta, porque también es cuál es realmente la demanda esperada de las siguientes X semanas o los siguientes X meses, ¿no? Pero luego la gente de producción dice, oye, pues ¿cómo puedo ser más eficiente? O sea, tengo máquinas que producen X unidades por hora, puedo hacer que produzcan más o tengo problemas de calidad y cuál es la razón por la que estoy teniendo esos problemas, ¿no? ¿Cómo le hago para reducirlos? Porque al final, pues todo eso se convierte en mermas o se convierte en ineficiencias que pues obviamente tienen un impacto en la operación, en el costo, en la rentabilidad, en el servicio y todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Cosas, por ejemplo, como fletes, transportación, donde dicen, bueno, digo, les voy a contar, por ejemplo, un caso real. Un cliente que nos dice, bueno, yo tengo 500 unidades que están, digamos, en diferentes localidades, atendiendo clientes, pero no sé si esas unidades siguen la ruta óptima, ¿no? Porque a lo mejor va a un lado y se regresa casi donde salió y vuelve a ir a otro y luego va y se va a la otra esquina de la ciudad y luego se regresa al otro lado. O sea, a lo mejor termina atendiendo 4 clientes en el día, pero si tuviera una manera de optimizar su ruta, pues a lo mejor podía atender 8 o podía atender 10, ¿no? Entonces imagínense el impacto que eso tiene en la operación, que eso tiene en la satisfacción del cliente y sobre todo también en la rentabilidad del negocio, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo que están haciendo es, pues, meto más gente, compro más carros, y va a llegar un punto donde, pues, eso no va a ser, rentable, ¿no? O a lo mejor es rentable, pero puede ser más rentable, ¿no? Entonces, esos son el tipo de preguntas que constantemente se hacen, ¿no? Y repito, lo hemos estado viendo mucho, sobre todo del año pasado para acá. Digo, no es que haya sido un tema que haya sido relevante, la realidad es que son de los proyectos que más hemos hecho durante muchos años, pero lo que notamos es que el tema de la pandemia pues impactó en muchas cosas, ¿no? Consumo de productos que no se consumían, cubrebocas, gel,
o aquellas compras de pánico que todos supimos de papel higiénico, restricciones en la cadena de suministro. Por ejemplo, todas las empresas que manufacturan en China y que reciben acá embarques, pues tienen problemas porque hay muchos problemas en las aduanas, con el tema pues de cuidar la salud y todo de los empleados, pues las empresas están produciendo menos, están poniendo menos gente. Entonces, hay realmente un tema complicado, ¿no? Entonces, les repito, hemos tenido muchos requerimientos los últimos meses y todo casi siempre gira alrededor de la demanda, de la logística, de los inventarios y al final, como les decía ahorita, pues de la rentabilidad y si la empresa está o no haciendo dinero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Supply Chain Analytics, que es el tema del que justamente estamos hablando, es ¿qué es, no? Digo, la cadena de suministro, creo que todos tenemos claro de qué se trata, pero Supply Chain Analytics al final son procesos y herramientas que les van a ayudar a descubrir patrones y a generar información pues, de los datos de toda la cadena de suministro, donde el propósito de esto es lo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? Mejorar el servicio al cliente, ser más rentables y utilizar mejor los activos de las empresas, ¿no? O sea, si yo tengo una máquina que costó $1,000,000, pues quiero sacarle más provecho, ¿no? O sea, en vez de que produzca 100 unidades, pues quiero que produzca 200, ¿no? O como decíamos ahorita de los carros, ¿no? Oye, pues si le estoy metiendo gasolina y le estoy metiendo mantenimiento, y hay obviamente un desgaste de esos automóviles que van a atender a los clientes, pues déjame también le saco más jugo, en vez de que atiendan a 4 clientes por día, que atiendan a 8, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con esto. Entonces, el propósito de Supply Chain es utilizar esos datos para encontrar patrones, generar información y ser más rentables, dar un mejor servicio y utilizar mejor los activos del negocio. Pero aquí hay una serie de preguntas, ¿no? Y la primera pregunta es, bueno, está bien, ya, sí, voy a usar los datos. Ya hemos escuchado mucho que los datos son el nuevo petróleo y que se va a obtener mucho valor de ellos. O hay muchas empresas, como digo, que ya tienen utilizando mucho esto, ¿no? Pero es bueno, ¿cómo lo uso? ¿Cómo le saco el mayor provecho posible a esos datos que ya tengo? ¿O cómo puedo utilizar esos otros datos que actualmente no estoy aprovechando, ¿no? Luego viene el tema de qué tipo de analítica debo usar, ¿no? ¿Debo hacer solamente reportes? ¿Debo hacer cosas más avanzadas? Bueno, todo esto ahorita lo vamos a platicar. Y lo último es, pues, ¿cuál es esa arquitectura tecnológica adecuada, no? A veces creemos que hay que invertir mucho, a veces creemos que tienen que ser arquitecturas muy complejas desde el inicio, y la realidad es que todo esto puede ser gradual, ¿no? Y bueno, no me quiero adelantar mucho, pero digamos son parte de las recomendaciones que al final les voy a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo usar Supply Chain Analytics? Y el primer tema aquí es justamente ahora sí entender bien todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hay aquí un framework, hay una organización que se llama o se llamaba APIX, ahora se llama Association for Supply Chain Management, que tiene una serie de mejores prácticas o frameworks, como ellos le llaman, pues para los diferentes procesos del negocio. Si se fijan en la parte superior, hay uno que le llaman PL Core, que es para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ciclo de vida de productos. En medio hay dos, el D Core y el C Core, que son para el diseño de productos y venta y soporte. Pero el que nos interesa ahorita más es uno que se llama Score, que tiene que ver justamente con la cadena de suministro. Entonces, esta guía, digo, y otra vez, es una idea, puede haber otras. A mí en lo particular esta se me hace muy interesante, muy clara. Entonces, esta guía o este framework lo que hace es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas actividades del negocio que están asociadas con todas las fases de satisfacer la demanda de un cliente, ¿no? Ese es el propósito de este modelo de referencia, ¿no? Entonces, si se fijan, en medio está su empresa, en la parte de arriba está la planeación, dentro de su empresa, pues ya haces la planeación justamente que hablamos ahorita de demanda, de producción, etcétera. El source es qué voy a comprar, o sea, a quién, cuánto, dónde. El make es producir. Si soy una empresa de manufactura, pues obviamente compro materias primas y las convierto en un producto. Si soy una empresa de retail, pues a lo mejor no fabrico, pero sí compro productos que luego entrego a los clientes, ¿no? Que es justamente la otra bolita que viene ahí de deliver. Luego en la parte de abajo hay una que dice return, que son devoluciones, ¿no? Y pues me entregaron materias primas que vienen con problemas de calidad o me entregaron materias primas equivocadas
o el cliente por su lado también hizo una devolución. Bueno, pues también tengo que tener procesos para, para manejar eso, ¿no? Y la última es la habilitación, o sea, cómo habilito a toda la empresa, a todas las personas, para que entiendan realmente cómo funciona la cadena de suministro y cómo hay diferentes procesos que ellos también tienen que estar siguiendo, ¿no? Pero si se fijan, de alguna manera te dice, bueno, esto es tu organización, pero esos mismos procesos los debiera tener tu proveedor, el proveedor de tu proveedor, tu cliente y el cliente de tu cliente, ¿no? Entonces, lo que está muy padre, y otra vez, no es una clase de esto, no soy el especialista en esto, les puedo poner a alguien o contactar con alguien si así lo quieren, pero repito, el modelo me gusta mucho. Y digo, a lo mejor no se ve muy claro, pero lo que quiero de alguna manera decirles con esto es lo siguiente. Si fijan, aquí hay un cuadrito que es el plan, el source, el make, el deliver, lo que estamos hablando ahorita, y cada uno de estos son los diferentes procesos. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿qué puedo hacer y dónde para poder entender qué está pasando en mi empresa? Para mí esto es un excelente punto de inicio, ¿no? Ya sea que tengan algunas cosas y quieran implementar otras, ya sea que tengan implementado SAP, Blue Yonder o alguna otra aplicación donde tienen toda la operación de su cadena de suministro. Bueno, pues aquí se pueden dar una muy buena idea de qué les puede faltar, dependiendo obviamente de su industria, ¿no? Ahora, dentro de estas, cada una de estas o de estos procesos tiene también sus métricas, ¿no? Que esa parte a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, aquí viene alguno que dice autorizar pago a proveedores, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, donde dice source en la columna azulita, la primera. Seguramente pues vas a tener indicadores de cuánto tienes de cuentas por pagar, si tienes retrasos, si no tienes retrasos, las causas de los mismos, etcétera, ¿no? Entonces, así como hay indicadores para esto, pues hay indicadores para todo lo demás. Pero adicionalmente, estos cuates manejan algo que le llaman los atributos de desempeño. Y esto se me hace interesante. Ahorita les voy a decir por qué. Porque dices, ¿cuál debiera ser el desempeño de mi empresa en los diferentes, digamos, aspectos, ¿no? Que debo de cuidar. Entonces, por un lado, en la cadena de suministro, yo debo cuidar la confiabilidad. Es decir, si un cliente me hace un pedido, yo tengo que entregarle lo que me pidió y se lo tengo que entregar a tiempo y se lo tengo que entregar correcto, ¿no? Lo que eso significa. Entonces, se fijan aquí, pues viene el número de órdenes entregadas completas, porque a lo mejor el cliente me pidió 10 productos y nomás le entregué 5. El desempeño o el performance del delivery con el cliente, ¿no? O sea, que no te equivoques en entregar los productos, ¿no? Toda la documentación. Oye, pues a lo mejor el cliente te pide un formato, te pide una carta, te pide no sé qué cosa, bueno, pues todo eso tiene que estar bien. Y luego, pues obviamente toda la parte de las condiciones perfectas, ¿no? Que le entregas un producto de calidad, que no viene dañado, que tiene, pues, garantías, etcétera. Entonces, bueno, cada una de estas, pues, puede ser una métrica que ustedes podrían analizar y cada una de esas puede ser todo un proyecto, ¿no? Por ejemplo, cosas como, me voy a ir al final, que dice Asset Management Efficiency. O sea, aquí vienen temas, por ejemplo, inventario. O sea, hemos hecho muchos proyectos de inventarios y cada uno de esos proyectos pues, pueden ser meses de trabajo, ¿no? Para traer inventarios. Y no se diga esta penúltima columna, la de costos, todo lo que tiene que ver con costos, pues también es todo un tema en las empresas, ¿no? Entonces, esta para mí es una muy buena manera de darse cuenta que nos falta, si ya tengo algo, qué más puedo hacer, y si no tengo nada, pues ya saber de dónde puedo empezar y otra vez, cuál es el proceso que quiero seguir. Hay otra de las pláticas que hemos dado donde hablo mucho justamente de cuál es la recomendación de cómo escoger un proyecto y resumiéndolo es que tenga un impacto al negocio, que haya datos disponibles y que haya un sponsor que esté impulsando el proyecto. O sea, un ejecutivo que tenga la responsabilidad y que tenga el compromiso de que el proyecto sea exitoso y que los ayude pues, a destrabar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es una manera, digamos, de ver. Ahora, sobre esto, pues hay muchos casos de uso analítica. Estos son algunos. Y otra vez, no se los voy a leer. Pueden ahorita leerlos un poquito. Al final, pues les vamos a compartir esta presentación y lo pueden ver con calma, pero se fijan, hay varios temas, ¿no? O sea, un tema es la administración o planeación de demanda. Otro tema es, pues, justamente todo lo que tiene que ver con logística, con manejo de almacenes,
con el manejo de transportes o fletes, con todo lo que tiene que ver con planeación y calendarización de manufactura, ¿no? Entonces, por darles algunas ideas, de todos estos temas, donde hemos visto, al menos repito, el último año, más interés es en el primero, que es planeación de demanda, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer pronósticos de venta, el poder entender y saber cuánto tengo que tener en inventario de materias primas, cuánto tengo que producir, en dónde, etcétera, ¿no? Y lo otro que hemos visto mucho es el tema de transportación y fletes, o sea, justamente el tema de optimizar rutas, de planear si voy a embarcar por tren, por barco, por tráiler, si consolido la carga o no, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay otros muchos proyectos que hemos hecho de lo demás. Por ejemplo, del tema de planeación de manufactura, eh, lo hemos hecho muy pegado justamente con lo de planeación de demanda, ¿no? Por ejemplo, nos piden, oye, quiero hacer un pronóstico de ventas y con ese pronóstico de ventas quiero que después me digas dónde lo produzco. O sea, imagínense una empresa que tiene varias plantas o que tiene varias líneas de producción y que un mismo producto lo puede hacer en varias de ellas. Pero resulta que en esas plantas pues tienen diferentes eficiencias. Entonces a lo mejor el mismo producto se hace de una manera o con una fórmula en una planta y la fórmula puede cambiar un poco en otra, ¿no? O puede haber materias primas sustitutas, entonces también tienes que ver si vas a utilizar una o vas a utilizar la otra y ver cuál es la que te hace más rentable. Entonces, hemos hecho proyectos donde hacemos pronósticos y luego hacemos justamente la optimización de la producción, donde decimos dónde tienes que producir qué, incluso a veces a qué horas, porque también obviamente las tarifas de electricidad varían a la hora del día. Y luego al final es, y eso que produciste, bueno, pues cómo lo vas a embarcar, ¿no? O sea, te conviene mandarlo por un medio, te conviene mandarlo por el otro, o si tú lo embarcas con tus propios vehículos, pues igual cuál es la ruta óptima para poder distribuirlos en el menor tiempo, al menor costo, ¿no? Entonces, son simplemente ideas, pero repito, hay muchos casos de uso que tenemos documentados, entonces si de alguno de estos tienen interés o quieren ver más detalle, simplemente avísenos y les compartimos información sin ningún compromiso, ¿no? No es, repito, para vender cada vez que interactuamos, simplemente nos interesa estar en contacto con ustedes para poder estar dándoles ideas, ¿no? Ahora, algo que es bien importante, ahorita hablando de estos casos de uso, es no solamente se trata de hacer dashboards o de hacer reportes, sino que se trata también de hacer pronósticos, de hacer optimización. Entonces, es el similar a cuando vamos manejando un carro. Digamos, el BI tradicional lo que hace es justamente tomar la información histórica y te permite ver la información desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, cuánto vendí, a quién, de qué productos y de lo que embarqué, por qué proveedores y cuánto me costó y todo. Eso es muy útil, pero también es muy útil el utilizar esa información justamente para proyectar lo que viene, ¿no? Entonces, el BI sería el espejo retrovisor, o sea, voy viendo lo que ya pasó, pero yo no sé si enfrente viene una curva y me voy a estrellar, ¿no? Digo, como un accidente muy lamentable que pasó hace poquito, que creo que ya todos saben. Entonces, tengo que producir más, tengo que inventariarme más, tengo que pedirle más al proveedor, le tengo que pedir con más tiempo, tengo que negociar mejor con los proveedores o con los transportistas. Entonces, al final, otra vez, Supply Chain Analytics debe permitir ver las dos cosas. Entonces, justamente ahí es donde entran los diferentes tipos de analítica, ¿no? Que también seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, esto lo hemos mostrado ya en algunos otros de los webinars que hemos dado, pero para quienes no lo conocen, los tipos de analítica son estos que están ahí, ¿no? Lo primero es la analítica descriptiva, que justamente es el BI tradicional, ¿no? O sea, que en el caso de supply chain sería, pues yo tengo un dashboard donde veo tendencias de inventarios, donde hago análisis de costos, donde veo cómo está mi fill rate, y todo basado prácticamente en información histórica, cruzando información, ¿no? Sin hacer a lo mejor algo muy complejo. Obviamente sí es complejo el integrar los datos, prepararlos y todo lo demás, pero digamos, no hay un análisis que tenga que hacer la máquina muy complicado. Pero luego viene lo siguiente, ¿no? Que es un diagnóstico. Y el diagnóstico básicamente lo que te dice es, ok, traes un problema con los inventarios, traes un problema en la producción, traes un problema en la calidad.
¿por qué no? O sea, también quiero saber por qué. Y a lo mejor el hacer un dashboard y cruzar muchas cosas me va a dar algo, pero el encontrar patrones entre los datos, el correlacionar variables, no es tan fácil para una persona, ¿no? Entonces, donde ya necesito ahora sí utilizar otro tipo de tecnologías, que es lo que ahorita conocemos comúnmente como ciencia de datos, donde justamente ya podemos empezar a ver cuáles son las causas por las que tengo un problema en la rotación de inventarios o cuáles son las causas por las que tengo un problema en las entregas, ¿no? Ahora, yéndome más allá, ya entiendo o ya sé cómo estuve, ya entiendo por qué, ahora quiero saber qué viene, ¿no? Y justamente aquí es donde ya hacemos modelos o se utilizan modelos predictivos, donde se hacen pronósticos, que los pronósticos son todo un tema que da para varios webinars solito. Hacemos a lo mejor análisis y pronósticos, obviamente a través de promociones, de descuentos. Entonces, oye, ¿cuánto más voy a vender si doy un descuento? ¿Cuánto más voy a vender si va a llover? ¿Cuánto más voy a vender si hago un nuevo lanzamiento o si la competencia baja el precio o si cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya esa parte predictiva, pues tiene que ver, como decíamos ahorita, con la planeación de demanda, con los pronósticos o con temas, pues, de qué pasa más adelante, ¿no? Y por último está la analítica prescriptiva, que la palabra clave aquí es optimización. Entonces, la analítica prescriptiva con lo que tiene que ver es con el entender cuáles son las reglas y restricciones de la empresa para que en base a eso un algoritmo te pueda ayudar a decirte cuál es la solución óptima o más adecuada, ¿no? Un ejemplo es la optimización de compras, ¿no? Digo, poniendo otra vez un ejemplo real, tenemos un cliente donde ellos hacen su plan de ventas, digo, basado en algunos modelos de pronósticos. Luego se hace un modelo de optimización de producción, lo que les comentaba ahorita, en base a las restricciones de qué productos se pueden hacer en qué máquinas, a qué horas, etcétera, pues yo te puedo decir en dónde producirlo, pero también hicimos un tema de optimización de materiales, porque resulta que ellos tienen productos que son mezclas, son químicos, y esos productos pueden tener diferentes mezclas. Lo importante es que salga al final, yo no les puedo dar mucho detalle, pero que salga un factor, vamos a llamarlo así, ¿no? Digo, porque si les digo van a saber quién es. Entonces, al salir ese factor o ese numerito, pues yo puedo echarle 5 de este materia prima o 10 de la otra o 3 de esta, pero lo importante es que cumpla con ese factor. Entonces, ellos lo que hacen es saber, yo tengo todo este inventario disponible de materias primas. Cada una tiene diferentes restricciones en términos de costo, de tiempos de entrega del proveedor, y obviamente de que lo use como materia prima el producto, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue justamente un modelo que optimiza las materias primas de acuerdo pues, a todas esas restricciones, ¿no? que les comento del producto. Entonces, ya teniendo una mezcla de toda esta analítica, ustedes ya pueden saber cómo estuvo su inventario, cuáles son las causas por las que el inventario tiene problemas de rotación, cuánto tienen que tener de inventario en el futuro, pero además cuál es el inventario óptimo de acuerdo a N variables y restricciones que puedan tener, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que la analítica pues tiene diferentes horizontes de tiempo y diferentes propósitos y lo ideal obviamente es que utilicen los diferentes tipos de analítica en sus proyectos, ¿no? Y justamente aquí, digo, no voy a entrar al detalle, pero Data Science y Business Intelligence se diferencian justamente en eso, ¿no? En que BI es más estructurado, en que BI te dice qué pasó, y Data Science pues ya utiliza datos estructurados y no estructurados y utiliza, digamos, otro tipo de métodos, ¿no? Pero al final el propósito es lo mismo, ¿no? O sea, generar ese conocimiento del que estamos hablando. Y si lo ven de esta manera, cuando hacen ya un proyecto de analítica, ustedes dicen, bueno, yo tengo un montón de datos, los proceso, los analizo, hago reportes, hago dashboards, pero esa misma información que yo ya tengo lista, se la doy a los modelos que voy a hacer en Data Science para entrenar esos modelos, ¿no? Si yo quiero hacer un modelo de ventas, de pronósticos de ventas, pues necesito el histórico de ventas para poder entrenar a mi modelo y poder estar generando los diferentes pronósticos. Ahora, ya que generaste esos pronósticos, que es información a futuro, pues esa información hay que presentarla en algún lugar. Entonces, lo ideal es presentarla en un dashboard, ¿no?
Entonces ya puedes tener un dashboard que tiene la información histórica de lo que pasó, más la información proyectada, que es lo que viene, ¿no? Entonces ya tienes, digamos, los dos medios, ¿no? Y además, pues, digamos, la manera normal o común o más recomendada, pues, de comunicar el conocimiento, pues es justamente ya con una herramienta BI. Pero por otro lado, para BI, Data Science, pues te da otro tipo de variables que puedes integrar en tus dashboards, ¿no? Digo, un ejemplo son los pronósticos, pero otro ejemplo, igual, otro proyecto que hicimos, y a lo mejor me salgo un poquito el tema de supply chain, donde integramos información de redes sociales, y con eso analizamos el sentimiento, y eso pues lo pusimos en un dashboard, ¿no? Entonces tú puedes decir, deja ver qué es lo que los clientes están opinando de nosotros, pero también quiero ver, de acuerdo a ese algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para analizar el sentimiento, que me digas si lo que la calificación que el cliente me puso corresponde con los comentarios que está poniendo, ¿no? Para ver realmente si no hay una variación o si realmente el cliente está feliz o no con mi desempeño, ¿no? Pero además, pues obviamente ya tienes información accionable. ¿Y a qué me refiero con información accionable? Lo que se busca con una plataforma Analytics no nada más es saber qué pasó y no nada más es ver un dashboard, un reporte, sino justamente tomar acciones, ¿no? Entonces, la acción es cuánto voy a comprar, cuánto voy a gastar en promociones, cuánto voy a pagarle a los proveedores de fletes, ¿no? Entonces, con esto tú ya puedes incluso generar dashboards o reportes que te digan, ok, de acuerdo a la historia, esto es lo que has vendido. Con un modelo de Machine Learning, de pronósticos, esto es lo que vas a vender. Para vender esto, entonces tú necesitas todas estas materias primas y con un modelo de optimización yo te digo cuánto y a qué proveedores tienes que comprarle y en qué fechas, ¿no? Entonces ya tienes un reporte, un dashboard que ya te está diciendo qué decisiones y qué acciones son las que tienes que tomar prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces, una recomendación o una buena práctica es que también obviamente utilicen modelos de Data Science junto con herramientas de Business Intelligence para poder tomar las decisiones más adecuadas en la cadena de suministro, ¿no? Ahora, otro tema súper relevante. Digo, esto no es exclusivo a la cadena de suministro, pero lo que vemos obviamente es que el tema de la cadena de suministro es más complejo porque son muchos procesos. Entonces, aquí el gran tema es, primero, hay muchas fuentes de datos, ¿no? Hay datos de pedidos, de embarques, órdenes de compra, de producción, de calidad, de fletes, el GPS, un chorro de datos. Entonces, por otro lado, hay temas de consumos, ¿no? O sea, lo que tengo en los inventarios, lo que están generando los EDIs, los modelos que hablamos ahorita de planeación de demanda, ¿no? Pero luego también se mezcla con los datos financieros. O sea, yo tengo que estar costeando las materias primas, tengo que estar costeando los fletes, generar el costo de servir y generar un análisis de rentabilidad de productos, ¿no? Que es el webinar que voy a dar en el mes que viene. Pero eso nos sirve también para determinar a quién le compro, porque a lo mejor decido comprarle otro proveedor porque da más barato o el componente es más económico, pero también tengo que ver si me va a cumplir o no con los tiempos de entrega o si tiene la capacidad de entregarme todo lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Y regresamos a ese trade-off que habíamos al inicio, ¿no? Pero por otro lado también están los datos de los clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un modelo de planeación de demanda solamente utilizando la historia de ventas, pues a lo mejor no estoy considerando otras variables que tienen un impacto importante en la demanda. Por ejemplo, el clima. Digo, un ejemplo es cuando se toma más chela, ¿verdad? O sea, se toma más en tiempo calor que en tiempo de frío. Si juegan, bueno, yo estoy en Monterrey, varios de ustedes creo que están en otros lados, pero por ejemplo acá si juegan los Tigres o los Rayados, pues obviamente es ya me iba a salir la palabra, pero bueno, es borrachera segura. O si es Navidad, pues se hacen otras cosas, etcétera. Entonces, sí es importante considerar variables como promociones, como clima, como temporadas, obviamente el Día de las Madres, el Día del Niño, el 14 de febrero, etcétera. Entonces, no nada más es información de la empresa, sino hay mucha información externa que tenemos que considerar. Entonces, tenemos que traer información de los clientes para saber cuántos pedidos nos han hecho, ver si nos están consumiendo cada vez más o al contrario, si nos están consumiendo cada vez menos, ver los volúmenes de compra que han tenido, pero también por qué, ¿no? O sea, qué promociones son a las que han respondido, qué descuentos son los que funcionan mejor, etcétera, ¿no? Entonces,
todo esto pues tiene la primera implicación que es integrar todos estos datos, ¿no? Y muchas veces pues tienen un sistema donde a lo mejor se cubre el 80% de esto, pero la información de fletes la tienen en un Excel y la información de producción pues está ahí como que guardada, súper bloqueada en las máquinas, porque a veces es bien difícil sacar la información de las máquinas, o tienen historiadores y bueno, pues a lo mejor se puede sacar la información de los historiadores para poder analizarlo. Entonces, el primer reto es eso, ¿no? La integración. Pero lo otro es lo que conocemos como las 4 Bs del Big Data, ¿no? Entonces, por un lado es el volumen de datos. Por ejemplo, tengo un cliente que nos comentó, es un cliente de la industria electrónica, hacen componentes electrónicos, y nos dicen, yo necesito guardar por requerimientos de varios de mis clientes, no me acuerdo si eran 5 o 10 años, vamos a pensar que son 5, de historia, ¿no? Pero la historia es súper detallada, es decir, yo hice un componente, dentro de ese componente va un chip específico, una resistencia y no sé qué cosas, bueno, pues cada uno de esos detalles yo los tengo que tener guardados, tengo que tener guardado esos en qué rollo venían o en qué lote, porque pues resulta que si luego uno de esos lotes salió defectuoso, pues tengo que poder avisarle al cliente que todos los autos o todo lo que haya hecho que utilizan esos componentes, pues hay que regresarlos para poder cambiarlos, ¿no? Entonces, pues tienes que guardar un chorro de información para temas que comentábamos de costos. Es mucha información la que generan. Digo, tenemos clientes que manejan, no sé, 100 millones, 150 millones de registros al mes de costos, ¿no? Porque tienen que traer todo el detalle de lo que gastan en materias primas, cada una de ellas con los diferentes proveedores, y pues eso hay que procesarlo y hay que analizarlo por N periodos. Entonces, de repente tienes que estar procesando 1,000 millones de registros, 2,000 millones de registros para poder estar analizando esa información histórica. Ahora, también cada vez más vemos el tema de la velocidad. O sea, casi siempre los modelos de Business Intelligence han sido modelos, digamos que se actualizan a lo mejor una vez al día o 2, 3 veces al día, pero cada vez más nos están pidiendo cosas real time o near real time, ¿no? Entonces, tenemos que también tener la capacidad de toda esta información, estarla recopilando y procesando prácticamente en tiempo real, ¿no? Y eso pues tiene muchos retos, que bueno, ese es otro tema de otra discusión, ¿no? El otro tema es la variedad. O sea, no todos los datos son estructurados, no todos los datos vienen de una base de datos, ¿no? Entonces, vas a traer datos de SAP, vas a traer datos que vienen en un XML, vas a traer datos que vienen en un Excel, que vienen en otra cosa. Entonces, tienes que estar también procesando muchos datos, cada vez más rápido, pero también cada vez datos muy diferentes, ¿no? Y tienes que estarlos, obviamente, integrando y procesando y calculando y haciendo todo lo que se tiene que hacer para este tipo de analítica, ¿no? Y lo último, pues es la cuarta vez, la veracidad. O sea, toda esta información, pues al final de cuentas, tiene que ser confiable, tiene que tener, digamos, una serie de reglas y procesos para calcularlo, y tiene que tener gobernanza, ¿no? O sea, también tiene que tener responsables, tienes que definir quién la ve, quién no, etcétera. Entonces, es un gran tema. O sea, el procesar muchos datos, el calcularlos y el estarlo viendo prácticamente en tiempo real es un tema. Vemos incluso también, o vaya, cada vez es más común, que la analítica se operacionaliza, ¿no? Si es que es correcta la palabra, pero digamos, haces modelos analíticos, por ejemplo, modelos de planeación de demanda, que se ponen en operación para que estén pues prácticamente corriendo en tiempo real, ¿no? Entonces, puedes estar haciendo modelos que conforme los clientes van haciendo compras o van eh, haciendo transacciones con nosotros, pues automáticamente van regenerando la demanda y van alimentando el plan de producción y van optimizando los inventarios y las compras y todo lo más que hablamos, ¿no? Entonces, la analítica ya no es solamente para ver lo que pasó, sino incluso pues ya se utilizan, digamos, todos estos algoritmos para estar operando día con día, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de arquitectura, digo, seguramente muchos de ustedes ya conocen algo como esto, pero es lo primero que comentaba, ¿no? O sea, tienes fuentes de datos, que son fuentes de datos, llamémoslas tradicionales, ¿no? Y tradicionales si no,
como el RP, digo, puede ser SAP, Oracle, alguna aplicación específica para Warehouse Management, JDA o Blue Yonder, como se llaman ahora, Excel, etcétera. Entonces, como que esas fuentes tradicionales, pues son, digamos, más fuentes estructuradas comunes, ¿no? Pero luego están las otras fuentes que les comentaba, ¿no? O sea, datos de sensores, datos de máquinas, que, por ejemplo, eso, el reto es que a veces la máquina, no sé, hay un proveedor que solamente él puede tener acceso a la información que saca la máquina y solamente él te puede dar los datos. Entonces, pues la información está ahí atrapada, ¿no? O sea, a lo mejor necesitan instalar un sensor adicional para poder estar captando la producción, ¿no? Para ver cuántas piezas están produciendo y contarlas, o para estar analizando X cosa, ¿no? Digo, ya muchas también tienen sus historiadores y se puede tomar la información del historiador, pero pues hay que estarlo conectando y viendo cómo sacamos esa información para análisis de calidad, análisis de producción, de yield, etcétera, ¿no? Otro tema es que también cada vez más se utiliza el análisis de imágenes y de video. Por ejemplo, en la parte de imágenes se está utilizando mucho para temas de calidad, o sea, donde vas tomando fotos de lo que está saliendo y en esas fotos, después obviamente de un entrenamiento que se le dio al algoritmo, te pueden decir, sabes que esta pieza viene defectuosa, trae este problema y deséchala, ¿no? O incluso hasta la misma máquina, pues ya tienen como unos bracitos ahí que las van desechando, ¿no? Pero de alguna manera tú puedes estar también integrando esa información de imágenes que al final cuando se guardan la imagen con un montón de etiquetas, que esos son los datos que luego tú analizas. Entonces ya tú podrías estar viendo, obviamente, cuántas piezas se produjeron, cuántas con calidad, cuántas con problemas, y de esos problemas cuáles fueron, pero luego si integras información de todos los sensores de las máquinas, ¿no? Temperatura, presión, velocidad, etcétera, pues ya puedes hacer modelos para correlacionar esas variables y entender cuál o cuáles son las causas por las que estás produciendo con calidad, ¿no? Entonces ya tú puedes saber que cuando produces este producto y que se generó tal presión en tal en tal cosa y además hubo no sé qué otra variable de humedad, entonces pues ahí es cuando tienes más broncas, ¿no? Entonces ya es cuando pues hacen algún rediseño de la página. Otro, por ejemplo, tema son, ya había platicado del clima, pero también las redes sociales, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué tienen que ver las redes sociales pues, con la cadena de suministro, ¿no? O sea, tienen que ver, por ejemplo, en temas de moda, o sea, que empiecen las tendencias, ¿no? Oye, pues sale tal artista con unos zapatos o con una chamarra o con lo que sea, y pues empiezan a comprar, ¿no? Entonces, para cuando te diste cuenta, estás lleno de personas que están buscando ese producto, pero no tienes inventario, ¿no? Entonces, también es importante si aún se puede integrar toda esa información de las redes sociales. Y bueno, y así como eso, pues hay otras fuentes de datos aquí distintas que pueden integrarse y que cada vez más, repito, nos están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que nos piden mucho leer información de los PDFs para poder sacar información de contratos. Entonces leemos el PDF y buscamos los datos de los contratos y entonces ya vemos, por ejemplo, el contrato con un proveedor y vemos si el precio, si las condiciones de pago, si lo que sea son las correctas, entonces ya en base a eso pues se toma alguna acción, ¿no? Entonces, bueno, el propósito es que todas estas fuentes hay que procesarlas, hay que integrarlas, hay que transformarlas y normalmente lo metemos un repositorio de datos. Digo, creo que muchos ya conocen o han hecho lo que hemos llamado por muchos años el Data Warehouse, pero cada vez más se utiliza también algo que se llama Data Lake, ¿no? Que el Data Lake básicamente lo que permite es estar guardando todos esos datos eh, y de alguna manera poder explotarlos directamente sin que haya mucho procesamiento. Entonces, puede ser que estás guardando las imágenes, los archivos o tablas como tal de las diferentes fuentes y a lo mejor las explotas directamente, ¿no? Entonces ya tú puedes estar, por ejemplo, teniendo información de embarques o pedidos y a lo mejor pues, ya tienes reportes ahí directos sobre eso, pero si ya necesitas procesar la información, es decir, calcularla, transformarla, otras cosas, pues ya lo haces en otro proceso y lo metes en un data warehouse, ¿no? Y todo esto al final, como comentaba ahorita, se consume ya pues, en herramientas donde haces análisis visual, donde haces dashboards, donde haces reportes, pero también ya hay muchas empresas que tienen su grupo de científicos de datos, ¿no? Entonces, quieren utilizar esos datos para poder estar haciendo modelos predictivos, para poder estar haciendo justamente esos modelos de optimización. Entonces, ya quieren ellos también, pues, utilizar esa información del Data Lake, del Data Warehouse o de donde esté para poder estar haciendo ese análisis, ¿no?
Entonces, la arquitectura que nosotros recomendamos es algo como esto. Aunque se puedan consumir directamente archivos de Excel o archivos de texto o cosas así por alguna herramienta, nuestra recomendación es que preferiblemente vayas y lo pongas al menos en un data lake para que tengas ya un repositorio con todos esos datos, para que todas las personas de la empresa las puedan accesar. Si hay datos que hay que procesar, debieran procesarse en el data warehouse y no en los dashboards o los reportes, porque muchas veces, aunque las herramientas tengan esa capacidad, pero ya le metiste una carga y el reporte está lento o tienes que esperar a que se procese para verlo, ¿no? Entonces es preferible dejar ese proceso en la otra capa que maneja los datos y dejar acá, pues digamos, todas las herramientas de análisis y visualización y creación de modelos, ¿no? Y el otro gran tema que cada vez más nos piden, y ahora sí es algo que está creciendo y creciendo cada vez más, es el tema del autoservicio. Es decir, que las personas del negocio, ellos tengan la capacidad de conectarse a todas esas fuentes de datos que integran toda la información de la cadena de suministro con diferentes formatos y que ellos puedan hacer sus propios dashboards, sus propios modelos predictivos e incluso que ellos puedan hacer también sus propios procesos de cálculo, ¿no? Entonces, eso pues es un paradigma que sobre todo para la gente de TI a veces es complicado, pero la realidad es que es gente que está acostumbrada a utilizar Excel. Nos hemos topado con gente del negocio que hace macros, tuve un usuario hace mucho que programaba en C y cosas así, ¿no? Entonces, la realidad es que cada vez más están requiriendo que se estén haciendo análisis directamente por los usuarios, ¿no? Entonces, el propósito aquí de un área de TI es habilitar la plataforma, asegurarse que funciona y dejar que los usuarios pues estén haciendo ese proceso de autoanálisis, ¿no? Digo, hay temas de data governance y cosas así que digo, ahorita no voy a tocar, pero de alguna manera ese es un poquito la recomendación en términos de arquitectura, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me refería con self-service, ¿no? Hacer procesos como estos, digo, por ejemplo, esto es Alteryx, donde aquí en Alteryx, pues tú te puedes conectar a múltiples fuentes de datos y aquí el usuario filtra, ordena y hace todo lo que quiere y al final, pues genera o un dashboard en Tableau, digo, desde aquí se puede generar el extracto, o generas un archivo o haces otras cosas, ¿no? Pero todo ese proceso de integrar pedidos con inventarios, con producción, con calidad y procesar PDFs y procesar XMLs y procesar JSONs y todo lo que salga, todo eso lo puedes hacer aquí, ¿no? Y lo puede hacer el usuario y tenemos muchos usuarios que ya lo están haciendo, ¿no? Y en la parte visual, digo, por ejemplo, estos son dashboards de Tableau, pues obviamente ya te doy una herramienta donde ya analizas tu usuario tus datos, ¿no? Obviamente, sé que hay muchos usuarios que a lo mejor nunca se van a meter a hacer su propio análisis y posiblemente pues, hay usuarios ya más avanzados que se los construyen a los jefes o a los directores, pero al final el propósito es que la información esté disponible para que todas las personas lo puedan utilizar sin importar cuál es su nivel de expertise en el uso de los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de implementar, digamos, todo un programa de Supply Chain Analytics? Y lo llamo programa porque son muchos proyectos. Esto es algo que puede llevar años de trabajo, ¿no? Entonces, yéndome nada más con los encabezados, el primero pues, es reducir los riesgos en la cadena de suministro, ¿no? O sea, asegurarte que no tienes riesgos, es decir, que no te vas a quedar sin materias primas para producir, que el proveedor te va a surtir lo que esperas, etcétera, ¿no? Otro tema, y digo, y a lo mejor no lo asociamos muchas veces con los datos o no, pero es un gran tema el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, ahorita el tema del medio ambiente. Entonces, si yo utilizo los datos para optimizar mi producción, para optimizar mi uso de energía eléctrica, mi uso de combustibles, pues obviamente voy a ayudar a que mi empresa tenga una menor huella de carbón, ¿no? Y obviamente pues esté de alguna manera apoyando el que se tenga más, o el que mejore el medio ambiente. Lo que hemos platicado ahorita, contar con información de todos los horizontes de tiempo, o sea, no solamente la información histórica, sino contar con información histórica, proyecciones y poder hacer simulaciones y poder estar viendo qué pasa si llueve, si no llueve, si se sale una promoción, si se dañó una máquina o se le va a dar mantenimiento, etcétera, ¿no? Y lo importante de esto es que vas a mejorar la experiencia de tus clientes, ¿no? Porque al tener un mejor control de la cadena de suministro, los clientes pues, van a recibir sus productos a tiempo, van a recibir los productos correctos,
con calidad. Entonces, esto realmente se vuelve en una ventaja competitiva. Digo, creo que un caso muy conocido, igual tomándolo aquí en Monterrey, es Cemex, que tiene justamente muchas herramientas para que el cliente, digo, tengo varios amigos que son arquitectos y me dicen, es que está padrísimo, o sea, sacas tu aplicación, necesito que me hagan un colado, pues mandas ahí la petición y pues los camiones andan dando vueltas y justamente pues optimizan sus rutas para llegar muy rápido a surtir el pedido, ¿no? Y bueno, sin meterme al detalle de los demás, tiene que ver mucho con, ahora sí, tener una sola versión de la verdad y que todas las personas puedan compartir esa información y que todos vean lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo verlo a nivel macro para ver a nivel global cómo va la empresa, pero también puedo ir al detalle máximo para poder saber exactamente dónde tuve un problema, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, tengan la información, que la usen, que tengan un beneficio y que puedan justamente estar dándole un mejor servicio al cliente, ¿no? Entonces, ya como recomendaciones, digo, esto lo tomé de otro webinar que di, pero es bastante bueno para esto, es, ¿qué les recomiendo, no? Yo quiero empezar o ya tengo algo. Bueno, lo primero es trabajar en casos de uso, ¿no? ¿Y por qué hablo de casos de uso? Porque me ha tocado gente que nos dice, oye, pues a ver, voy a implementar tal tecnología y así como para ver para qué me sirve, ¿no? La verdad es que ese no es el mejor camino. El mejor camino que nosotros hemos visto es, tengo un problema con los inventarios, tengo un problema con los costos, tengo un problema en producción. Bueno, seleccionemos un caso de uso, preferentemente de alto impacto, es decir, que si se logra resolver ese problema, va a resolver un problema serio en la rentabilidad, en la entrega, en la logística, etcétera, ¿no? Entonces, y que haya un sponsor, ¿no? Eso es importante. Lo otro es lo que platicamos ahorita, que haya proyectos que no solamente sean de BI o de dashboards, sino que incluyan también data science. No quiere decir que desde el inicio tienen que ser los dos, a lo mejor empiezo con BI, pero ya tengo esos datos para que inmediatamente después me vaya a meterle modelos predictivos, ¿no? Y ya eso, pues ahora sí lo integro. A lo mejor el primer mes tengo lo de BI y para el segundo y tercer mes ya tengo lo de data science. Y que justamente ahí viene lo demás, ¿no? No hacer proyectos muy grandes, o sea, esos proyectos gigantescos de muchos meses o años. La verdad es que mi experiencia, digo, tengo más de 20 años trabajando con esto, es que no funcionan bien, ¿no? Porque el tema analítica es un tema cultural y lo que te vas dando cuenta es que a veces cuando empiezas a usar la analítica no sabes exactamente para qué, cómo, todo el beneficio que vas a tener. Entonces es un proceso en el que vas a ir aprendiendo y te vas dando cuenta de errores que cometes o te vas dando cuenta que a veces te quedas corto. Entonces, conforme se van haciendo esos proyectos cortos, te vas dando cuenta de qué funcionó, de qué no funcionó y lo siguiente pues se va haciendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, tratar de hacer el megaproyecto desde el inicio, la experiencia que hemos tenido es que se quedan muy corto o que se extienden después demasiado porque se dieron cuenta que podían haber hecho más cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación es hagan proyectos cortos, busquen quick wins, hagan, digamos, toda una agenda de posibles casos de uso tomando lo que les mostré de Score o con los documentos que les puedo compartir si lo necesitan, ¿no? Y obviamente, pues trabajando con metodologías ágiles, buscando tener herramientas de self-service y como comentaba, pues el manejo de los datos es bien importante, entonces llevar esos datos a algún repositorio analítico, un data lake, un data warehouse o como ahora lo conocemos, el data lake house, que tiene, digamos, las dos estructuras para que esté la información disponible para todos. La nube, ¿no? Cada vez más, y obviamente creo que ya no es un tema que tenemos que discutir mucho, pero cada vez más las empresas se están moviendo a la nube. Entonces, ¿por qué la importancia de la nube? Porque el costo de entrada es más bajo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Google Cloud y empezar con Google Cloud es pues, casi cero. O sea, Google Cloud por consumo. Entonces tú dices, oye, pues yo quiero empezar, pues empieza. Si no consumes datos o no consumes tráfico, pues vas a pagar bien poquito, ¿no? Y si consumes mucho, pues quiere decir que le estás sacando jugo. Entonces, la verdad es que moverse a la nube es muy fácil. Y además, si le vas metiendo y metiendo y metiendo y metiendo datos, pues la nube es elástica, entonces puedes obviamente crecer tanto como sea necesario, mientras que tenerlo en casa, pues es comprar más servidores, o estar metiendo más máquinas virtuales, cosas así, y más complejo de administrar, ¿no? Y bueno, y los últimos tres temas ya los hemos platicado en otros de los webinars, si no entraron, se los recomendaría.
O sea, es buscar tener una cultura de datos, buscar tener una figura oficial o no que cumpla con la figura del dueño de los datos, el Chief Data Officer, y tratar de que todo el análisis y toda la información que presentan lo hagan bajo una metodología Storytelling with Data, que repito, ahí tenemos ya algunos webinars que pueden ver, que creo que puede ser muy interesante para ustedes, ¿no? Entonces, yo lo que quería ya para terminar ahora sí, era justamente eso, ¿no? Darles ideas, digo, espero que les haya generado aquí un poquito de interés, darles una guía, ¿no? De cómo pudieran empezar, algunas recomendaciones. Y yo lo que les ofrezco es, si alguien quiere empezar algo, si alguien ya tiene algo y quiere ver cómo sacarle mayor provecho, búsquenos. O sea, no cobramos por una plática, les podemos hacer las recomendaciones que sean necesarias y obviamente ya si ven que es necesario, ahora sí, que los ayudemos ya con más tiempo y más recursos, ya podemos platicar después de una propuesta, pero búsquenos para justamente ayudarlos en definir esos casos de uso, cuál debía ser la estrategia para ustedes, ¿no? Si lo necesitan, que lo hacemos con muchos clientes, podemos hacer pruebas guiadas. O sea, por ejemplo, es muy común en el tema de planeación de demanda que nos buscan para decir, oye, pues yo tengo datos de ventas y quiero ver si son suficientes para poder hacer un buen modelo de pronósticos, ¿no? Entonces, pues podemos ahí también hacer un proceso juntos donde vamos haciendo un modelo de planeación de demanda, de pronósticos o análisis de promociones o lo que sea, ¿no? O si ya tienen un requerimiento particular, pues obviamente digo, tenemos temas de entrenamiento y servicios y obviamente vendemos tecnología, les decía Alteryx, Tableau, Google, que les puede ayudar. Y los invito pues otra vez a los siguientes webinars. Bueno, creo que aquí me equivoqué, dejé una fecha mal, pero bueno, es el 9 de septiembre, la de Introducción a la Ciencia de Datos. Está más orientado, repito, a gente que no tiene mucho conocimiento o experiencia. Si ya son científicos de datos, están muy avanzados, pues a lo mejor les puede servir para repasar algunos temas, pero es muy, muy, muy sencillo, digamos. Y a fines de septiembre para el tema análisis de rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Déjenme, me muevo y descomparto por aquí mi pantalla nada más. ¿Tienen alguna pregunta? Tiene razón, Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, para quienes no lo saben, digo, bueno, tuve un problemita o problemota de salud. Si se dan cuenta, de repente todavía me agito, pero bueno, ya estoy mucho mejor. Sí, sí, fíjate que ese tema lo tengo planeado también darlo, el tema de planeación de escenarios. Bueno, déjenme comparto lo que puso por aquí Miguel. Y déjenme aquí lo pongo. Sí, yo creo que todo el tema de Juarif es bien, bien importante, ¿no? Igual, creo que es todo otro tema donde ya estás mezclando modelos predictivos, pronósticos, sistemas de planeación, etcétera. Entonces, sí, ahí prometo que voy a dar un webinar específicamente de eso, porque sí hemos tenido varios proyectos de esto y creo que hay mucho que ver. Digo, la verdad es que sí, obviamente fue muy por encimita lo que vimos ahorita, porque todo el tema de la cadena de suministro, puedo dedicar un webinar completo a cada uno de los puntos que venían ahí. Entonces, de alguna manera quería darles esa visión global y ya puedo irlo bajando. Este sí lo tengo planeado para, si no me equivoco, para octubre. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más antes de que se me olvide, porque luego me va a colgar Evelyn. Al final hay una encuesta que les voy a pedir nada más de favor que la llenen. Y les vamos a dar, va a ser Evelyn por ahí una rifa, y les vamos a dar algunos regalos. Digo, tengo algunos aquí a la mano, pero digo, más como para que los vean. Digo, no sé, tenemos algunos termos, libretas, entonces, están monos. Entonces, ahí sí les pido a favor que nos echen la mano y nos sirve de retro, ¿no? De alguna manera lo que busco, pues, es otra vez estarles dando algo por aquí de valor. Igual, ahí mismo en la encuesta viene si hay algún tema que les interesa, lo podemos ver, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, bueno, parece que no hay más preguntas. Gracias ahí, Miguel, por tu pregunta y por tu saludo. Créeme que sí, sí me da mucho gusto estar de regreso. Ah, perdón, alguien aquí está escribiendo algo más. Ah, gracias, Miguel. Gracias, Bosco, gracias. Sí, ya estoy más tranquilo, ya estoy vacunado, ya estoy, bueno, para que no suben, estuve complicado por COVID, estuve intubado, pero bueno, pues aquí estoy para contar la anécdota que ya con gusto luego se las platicaré de lo poco que me acuerdo, porque la verdad es que perdí mucho la memoria esos días. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues les agradezco la asistencia y por favor, si nos echan la mano ahí con la encuesta. Muchas gracias.